Muy buenos días. Empezamos una nueva etapa en Informática 1. Hemos visto hasta ahora todo lo que tiene que ver con el manejo del procesador de texto, o por lo menos los aspectos más importantes que te van a permitir manejarte con cierta comodidad en el uso del procesador de textos para todo lo que sea realización de trabajos académicos. Hemos visto conceptos de manejo de fuente y de párrafo. Hemos visto cómo utilizar una carátula para la presentación de los trabajos académicos en las otras materias. Hemos visto manejo de imágenes, hemos visto manejo de listas numeradas, listas con viñetas. Bueno, tenemos ya algunas herramientas básicas como para poder manejarse con cierta comodidad. Ahora vamos a comenzar en esta segunda etapa del año a trabajar con lo que son las presentaciones multimedia. Para ello vamos a tratar de hacer algunos comentarios respecto de lo que es una presentación multimedia. En principio, ¿qué es multimedia? ¿Cómo lo podríamos definir? Podemos decir que la multimedia es la difusión de información a través de diferentes medios combinados, es decir, utilizamos distintos modos de dar alguna información, de transmitir un mensaje al mismo tiempo, combinándolos. Por ejemplo, combinamos textos con imágenes en fotografía o imágenes en video. Podemos combinar también un audio con esas imágenes, podemos transmitir imágenes en vivo o hacer una presentación en vivo que incluya todos estos aspectos. También hay otro tipo de concepto asociado a multimedia que son, por ejemplo, los famosos multimedios que escuchamos hablar en la televisión y que se refieren al concepto de multimedia porque manejan tanto medios gráficos como televisivos como también radios. Con respecto a las presentaciones multimedia que a nosotros nos interesan, también en el uso cotidiano tenemos la computadora y el celular, que los dos son elementos multimediales, porque podemos escuchar música, podemos enterarnos de las noticias, buscar información y también nos permiten comunicarnos. Todo esto forma parte de lo que se conoce o lo que se denomina medio multimedial. Yendo al ámbito específico nuestro, ¿qué es una clase multimedial? Bueno, como podés ver en esta imagen, en una clase donde se utiliza una metodología multimedia, obviamente está el profesor explicando sus temas, está el pizarrón donde se escribe información, se pueden pegar afiches, etc. También se proyecta a través de un cañón proyector y una computadora, se proyectan diapositivas con información o también se puede proyectar un video. Y también hay audio, porque obviamente el profesor está hablando, no solo lo ves, sino que lo escuchás, y el video también puede tener su audio. O si también puede ser, si la clase, depende de cuál es la materia de la clase que se esté dictando, también se puede escuchar, ¿por qué no?, alguna música o algún audio de alguna explicación, de alguna grabación, etc. Entonces, nosotros utilizamos la multimedia en nuestra vida cotidiana
y específicamente en el ámbito académico. Entonces, la presentación multimedia en nuestro ámbito implica presentarse delante de una audiencia y utilizar herramientas de presentación que acompañan a esa presentación personal frente a la audiencia. Y de estas herramientas de presentación, la más conocida y con la que vamos a trabajar de aquí en adelante es PowerPoint con diapositivas. Así que lo que vamos a hacer ahora es conocer la pantalla de PowerPoint para tener un primer contacto con esta herramienta. Bueno, para iniciar el programa de PowerPoint, si no tenés el icono en tu escritorio, tenemos que ir al botón de inicio de Windows y ahí buscar por orden alfabético, o sea que nos tenemos que desplazar hasta la P, si es que tu PowerPoint es una de las versiones 2013 en adelante, o a la M de Microsoft Office, si es la versión 2010 o anterior. De todos modos, te recomiendo, aquí no aparece mi PowerPoint porque es una versión más nueva. Si vos tuvieras el 2010, tendrías que llegar hasta aquí. Al desplegar encontrarías todas las herramientas del Office. En mi caso voy a buscar PowerPoint, que está puesto separado en la letra P. Es muy importante el concepto de la versión de PowerPoint que estás utilizando, sobre todo cuando quieras hacer un uso más avanzado de la herramienta, como espero podamos hacer ya para las últimas clases de esta cursada. Damos un clic en PowerPoint, esperamos que cargue la aplicación y vamos a tener una primer pantalla que puede variar, como te decía hoy, con la versión de PowerPoint. Si estás utilizando la versión 2010, directamente entras en la primera diapositiva. Si estás utilizando las versiones 2013, 2016 o 2019, te va a aparecer una pantalla previa. Bueno, esta es la pantalla previa en la cual vas a encontrar un listado. Yo estoy utilizando una versión más nueva. La mía es la versión 2016, 2013 es exactamente igual. Aquí vas a encontrar las últimas presentaciones que creaste con PowerPoint. En esta zona encontrás algunas plantillas y la presentación en blanco. Si querés ir a buscar directamente alguna carpeta específica, podés utilizar el botón Abrir. Si vas a empezar de cero con una presentación en blanco, entonces directamente damos un clic en este botón, Presentación en blanco, y se abre nuestro PowerPoint, que tiene diferentes secciones. Aquí tenemos en la parte de arriba fichas de menú. Siempre empezamos con la ficha de inicio activada, que es la que tiene las herramientas de creación de nuevas diapositivas, de formato de fuente, de párrafo, herramientas de dibujo donde podemos agregar autoformas y organizar los objetos. Luego tenemos a la izquierda un panel en el que se van a ir viendo las diferentes diapositivas que vayamos creando, y en el centro, la parte más grande de la pantalla, es el área de trabajo donde vamos a diseñar nuestra diapositiva. Entonces, esta diapositiva inicial que aparece tiene una configuración ya preparada para agregar un título y un subtítulo. Fíjate que hay un tamaño de letra. Al dar un clic, esto que está escrito desaparece y te permite escribir.
Estos recuadros ya tienen preconfigurado una tipografía y un tamaño de letra determinado que te recomiendo no modificar. Siempre que trabajamos con PowerPoint hay que tener en cuenta que los tamaños de los textos que vemos en la diapositiva no están pensados para lo que uno como usuario, como creador de la presentación tiene que ver. ¿Qué significa? Esto es una tipografía muy grande, yo la veo perfectamente bien, incluso esta tipografía de abajo también se ve muy bien, yo podría achicar esta letra, pero no está pensado para que yo, usuario de PowerPoint, diseñador de una presentación, lo lea, sino que está pensado para que esto se proyecte sobre una pantalla y la audiencia lo pueda ver desde una distancia de varios metros con respecto a la pantalla, pensando en un salón de clase o en un salón de conferencia, donde el público a veces puede estar entre 5, 8 hasta 10 metros de distancia de la pantalla. Entonces, este tamaño de letra está pensado para que desde esa distancia se pueda leer sin problemas. Para escribir un título simplemente hacemos un clic en este cuadro. Fíjate que acá ya se ve en el apartado de fuente la tipografía y el tamaño. Si acá escribiríamos un título de presentación, y al dar un clic abajo escribiríamos, ves que acá ya cambió el tamaño, bajó a 24, lo que sería el subtítulo de mi presentación, si es que lo quiero poner. Podría no poner nada y no va a pasar nada porque ese texto que veíamos hoy que decía agregar subtítulo no se ve cuando se proyecta. Bien, ahí con esta diapositiva nosotros presentamos el tema que vamos a desarrollar y luego agregamos nuevas diapositivas para seguir explicando el tema. Aquí tenemos un botón partido en dos. Si damos un clic en la parte de arriba, ya pone una diapositiva con un diseño estandarizado para empezar a desarrollar nuestro contenido. Aquí tenemos otras herramientas que las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las explicaciones del uso de esta herramienta. También habíamos dicho que este botón que está partido permite elegir otros diseños de diapositiva de acuerdo al contenido que queramos poner en ella. Entonces tenemos diapositivas con un formato dividido para poner texto de un lado e imágenes del otro, o tenemos diapositivas con solo el título y todo el resto del espacio en blanco, si lo que queremos es armar nosotros tal vez con algunos de estos elementos de dibujo o insertar alguna imagen en ella. Y tenemos también diapositivas completamente en blanco, en fin, de acuerdo a lo que queramos hacer en ese momento. Cada vez que damos un clic en nueva diapositiva, se adiciona una diapositiva nueva para poder trabajar. Si adicioné diapositivas de más, también la puedo eliminar. Con un clic derecho puedo cortar la diapositiva o apretando el botón suprimir también elimino la diapositiva. Bueno, de este modo hemos dado un pantallazo muy breve. Hemos visto cómo llegar a PowerPoint y cómo establecer algunas diapositivas. Lo que hemos visto entonces en esta clase, que es muy cortita, es introductoria, es qué son las presentaciones multimedias, qué elementos multimedios manejamos cotidianamente y conocimos
lo súper básico de PowerPoint. En las próximas clases ya vamos a empezar más en concreto a trabajar con PowerPoint, en ver cómo poner texto y objetos dentro de la diapositiva, y vamos a empezar a meter manos a la obra. Nada más por ahora, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.